Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo encuentro de Punto de Vista, su programa de Punto de Vista. Ese programa es de ustedes, desde Cabima, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela, para el mundo. Así que le pido a Dios paz, tranquilidad y bienestar para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Quiero decirles pues que allí en la pantalla está pues el link en su canal Prensa Pedro Duarte. Ahí está el link para suscribirse y aparte de ello darle me gusta. Reitero, en el programa pasado lo dije y lo reitero, el agradecimiento a todos aquellos que se han ido suscribiendo al canal y por supuesto los comentarios que hacen positivos, que agradezco, también recomendaciones que agradezco y que las tomo muy en cuenta. Hoy tengo un hermano, un amigo, el doctor Romir Sánchez. Romir Sánchez, pues además de ser médico cirujano, es también especialista en gineco-obstetricia. Y vamos a estar hablando de algo muy importante, sobre todo para las damas, en este caso, que son las patologías del cuello uterino. Eso es bastante interesante, importantísimo que no se descuide. Y por eso creímos pertinente, oportuno, creímos de verdad que es bastante prudente incluso en estos tiempos donde se ven tantas cosas, y el doctor lo dirá por supuesto de su experiencia profesional, por desconocimiento, por supuesto por descuido, y ya cuando se llega pues es tarde, ¿no? En el marco de lo que significan las patologías del cuello uterino. Así que bienvenido, Romín, Punto de Vista. A disposición, pues ahí están las cámaras y vamos a hablar de esas patologías del cuello uterino. Bueno, muchísimas gracias doctor Pedro Duarte por la invitación. Bueno, en el pasado trabajamos juntos, hicimos un trabajo muy ameno de la mano y bueno, nuevamente por aquí viéndonos las caras para discernir un poco sobre un tema que me parece que es importante comenzar a discutir de manera mucho más importante a través de las redes sociales, como es por ejemplo por esta red social que es YouTube, y bueno, esperemos dotar con un poquitico de información a todas esas mujeres que de alguna u otra forma están desinformadas y con todas las personas que quisieran pues de alguna manera recibir información de un tema tan importante que ya lo vamos a ver ahorita, como son las patologías de cuello uterino pertenecientes a este tema de las mujeres. Allí también vamos a comenzar de una vez y hablemos en razón de tu experiencia y vamos a hablar de lo que son esas patologías del cuello uterino, ¿no? Para que después incluso la vamos discriminando y en parte de ello hablemos de algunas realidades que hay por ahí, algunos exámenes que en un momento determinado, cuándo se necesita uno, cuándo el otro, cuándo son los dos, etcétera. Hablemos primero de lo que son esas patologías. Pues las patologías de cuello uterino son las patologías que pertenecen exactamente a ese órgano de la mujer, ¿no? Una de las partes del útero que es el cuello uterino. El útero se divide en cuello, istmo y cuerpo. Específicamente a la parte del cuello uterino. La patología del cuello uterino es una patología muy amplia, muy diversa, ¿ok? Desde la patología de origen infeccioso, pasando por lo inmunitario, lo local, y llegar a lo más importante que es la patología oncológica del cuello uterino, que es el tema donde vamos a basar, donde nos vamos a interesar de manera directa, la patología oncológica del cuello uterino, que va desde la infección producida por el VPH, ¿okay?, hasta llegar al cáncer cervicouterino, en el caso de lo más grave en cuanto a esta patología. Y lo vamos a hacer básicamente porque todavía los estudiosos no han publicado absolutamente nada, pero estoy seguro que pronto lo van a hacer, porque hay un efecto post-pandemia, COVID, importante en cuanto al aumento en el índice de la aparición de las patologías de cuello uterino. También. Cabe destacar que es bien sabido que la cuarta causa de muerte a nivel mundial en cáncer en la mujer es el cáncer de cuello cervicouterino. Al año 2020 la Organización Mundial de la Salud reportó más o menos 604.000 muertes, eso pasando algunas que se nos pasan en algunos países por anotar, y que bueno, que el índice de mortalidad por cáncer de cuello cervicouterino a nivel mundial está aproximadamente en 13.3 pacientes por cada 100.000 habitantes, es un número sumamente importante. Bastante. Y bueno, que la patología de este tipo, la patología llamada premalina de cuello uterino,
a nivel mundial tiene muchas cifras variables en cuanto a países, en cuanto a poblaciones, pero hay sitios donde inclusive puede llegar al 30% de la población, afectar el 30% de la población femenina. Hay un estudio que se publicó en Colombia donde habla que hay una población vulnerable que tiene un 30% por ahí. Claro, hay poblaciones donde los sistemas abarcan un poquitico más este tema, por lo menos en Estados Unidos en estos momentos hay que decirlo, hay un programa federal donde ya la vacunación contra el VPH está incluida en la vacunación normal de las niñas entre 9 y 14 años. Entonces, ya estos países, a pesar de que la tasa de vacunación no es tan alta, la OMS inclusive publicó el año pasado algo donde hay una preocupación porque después que iban por tasas mundiales del 25%, ya se bajó hasta el 15%, pero sin embargo ya hay países que están colocando la vacuna contra el VPH en el esquema de vacunación normal, como el país en Venezuela, programa amplio de inmunizaciones, colocando la vacuna ya para que las niñas y hasta los niños se la coloquen entre edad 9 y 14 años. Lo que pasa es que lógicamente el cáncer de pene en el hombre producido por VPH es mucho menor que el de la mujer, sí, el cáncer cervicuterino. Sin embargo, los dos se incluyen en el esquema. Es muy raro encontrarle esa patología. Es raro, se puede considerar raro. Ahora, Romero, en todas esas estadísticas que estás dando, ya al final quizás hablemos un poco de las estadísticas en el país, ya propiamente trayendo eso mundial allá a la... Le voy a dar las mías. Y vamos a darle eso, pero hablemos sobre todo de manera puntual con respecto al tema de esas patologías en específico, o sea, de esas tres categorías que nombraste hasta llegar a la última, que sería la más grave, y que es lo que nos vamos a ir a, o sea, hablamos por ejemplo ahorita del tema VPH. ¿No? Entremos a esa patología y cómo diagnosticarla. Ok. El VPH ya es un tema que es bastante conocido por la población. El VPH es el virus del papiloma humano, un adenovirus que particularmente tiene trofismo por los tejidos genitales, tanto masculinos como femeninos, y que en cuello se ha visto que es el responsable de más del 99% de la aparición de los cánceres de cuello cervicuterino. ¿Okay? El VPH se clasificó en serotipos, tiene sus serotipos, hay unos considerados altamente agresivos, medianamente agresivos, bajamente agresivos, y son el serotipo 16 y 18 los que son más importantes en cuanto a la agresividad. Se produce más o menos un 70% de todos los cánceres cervicuterinos por estos dos serotipos. Y tenemos también el serotipo que es el hipertrófico, el que produce los condilomas, los papilomas, que en este caso son el 6 y el 11 los más importantes. Hay otros serotipos, pero estos son los más importantes. El VPH se ha demostrado desde hace muchos años que es el precursor del cáncer cervicuterino. Y bueno, pasa por una clasificación desde estar inactivo hasta pasar a replicarse en la célula y luego nuevamente pasa al escalafón de comenzar a producir las llamadas neoplasias intracervicales, que son las lesiones ya del tejido propiamente dicho, la displasia. Lo que pasa es que es difícil escribir todos estos términos. La displasia que produce específicamente en el tejido cervicuterino. Eso básicamente es con la clasificación de lo que puede producir el VPH. A nivel mundial, esto es controversial. Cuando uno llega a las consultas, el paciente, y bueno, desafortunadamente uno toma una citología, la citología sale con coilocitosis, que es la característica celular que marca que la célula tiene VPH. El paciente siempre hace la pregunta: ¿quién me lo pegó? ¿Cómo pasó? Bueno, hay más de 10 formas de transmisión del VPH, es importante saberlo. Y aparte de eso, ya cualquier persona sexualmente activa básicamente ya ha estado en contacto con el virus del papiloma humano. Sí. Cualquier serotipo, el serotipo que sea, el más leve, el que no produce nada, el que sí produce o el que produce las lesiones, el que tiene más importancia en cuanto a la oncogénesis de la enfermedad es maligna. En cualquiera se ha colocado. Es más, España ha revelado o ha sacado estudios ya a la colectividad donde han estudiado poblaciones donde hay un 98% de seroconversión de VPH. O sea, que ya el 98% de la población evidentemente estuvo en contacto con VPH. Depende del serotipo, lógicamente, si es más agresivo o menos agresivo, pero básicamente ya toda la población debe haber estado en contacto con el VPH. He ahí lo importante del control, como se lo digo yo a las pacientes. He ahí el control precisamente. ¿Para qué? Bueno, para ver qué hay. Si el VPH se mantiene inactivo, si el sistema inmunitario es capaz de combatirlo y él se queda tranquilo, si el VPH se activó o simplemente se activó, o si definitivamente el VPH se ha activado y ha producido alguna lesión. Eso es con respecto al VPH, que lo vamos a seguir profundizando ahorita. Pero aparte de eso, ¿qué otras patologías pueden existir con respecto al tema del cuello uterino? Y por cierto, hablaste de algo interesante, que va para ustedes, mis queridas damas, y que tienen que estar, pero muy, como decimos nosotros aquí en Venezuela, tienen que abrir muy pila.
que es el tema, por supuesto, de su respectiva citología y sus controles, ya cuando les corresponda, una vez la muchacha desarrollada, etc. ¿Qué otras patologías? Para que sigamos con Básicamente la más importante, aparte de la patología oncológica del cuello, es la parte infecciosa. Esa sí verdaderamente es lo más común, lógicamente. Había muchas cuñas por ahí que decían que todas las mujeres alguna vez en su vida iban a hacer un flujo vaginal anormal. Ciertamente la patología infecciosa es el otro punto importante en cuanto a lo que respecta al cuello uterino. Como por ejemplo, ¿cuál es? Las infecciones vaginales, las que producen flujo vaginal anormal, las llamadas enfermedades o el síndrome de flujo vaginal anormal, se le llama a nivel internacional, que son infecciones propias de la vagina y que pueden interesar de igual forma al cuello, ¿okay? Producir una cervicitis, lo que se llama una cervicitis, entre otras cosas. Pero básicamente esas son las dos patologías más comunes en el cuello, la infecciosa y la oncológica en este caso. Hay patologías mucho menores, patologías tumorales benignas menores como la poliposis endocervical, que esos son menos frecuentes, menos importantes y que básicamente no hay un compromiso directo importante en el cuello, sino que son patologías tumorales que se resuelven haciendo una exéresis quirúrgica y el problema llega hasta allí. Pero básicamente las más importantes son las de cuello de origen o las que conducen a problemas oncológicos, las llamadas lesiones premalignas de cuello uterino y las lesiones malignas de cuello uterino y la patología infecciosa asociada a los flujos vaginales normales. Pero mire, el tema de la vacunación, que hablabas ahorita, por ejemplo, que en Estados Unidos ya es incluido como dentro de lo que es el plan de vacunación desde el punto de vista sanitario, ¿no? Como decir nosotros aquí la influenza, etc. Exactamente, sí, el programa ampliado de inmunización. Estas cosas. Una vez que una persona ya haya sido diagnosticada y pueda tener VPH, ¿no? Que lo dijiste, de repente todos en el mundo, un gran porcentaje del mundo ha estado en contacto con VPH. ¿Puede ser vacunado? ¿O es cuando no está diagnosticado? Bueno, ya le voy a hablar desde que comenzaron las dos vacunas a nivel mundial que se manejan, que son Cervarix y Gardasil, son las dos que hay a nivel mundial. Cervarix, una polivalente, Gardasil también, pero polivalente hay dos tipos, la tetravalente y la nonavalente. Una que es la vacunación contra 4 serotipos, que son las más importantes, y la otra 9. Tienen muchos años ya en uso. Cuando las vacunas contra el VPH salieron, se reservó exclusivamente su uso para pacientes que no hubiesen tenido actividad sexual. Se tomó como media de edad en la población, como grupo etario, pacientes entre 9 y 14 años. ¿Okay? A medida que la vacuna se ha ido estudiando, se ha ido desarrollando como vacuna, inclusive se le hace seguimiento todos los años, todos los meses, los laboratorios están muy pendientes de esto, se comenzó a dar cuenta de que a pesar, porque hay que decirlo, es más, lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, que a medida que el tiempo en edad va pasando, la eficacia de la vacuna va bajando, siempre protege. ¿Okay? Ha sido la vacuna como la controversia con la otra vacuna. Ya actualmente la recomendación de la colocación de vacunas no tiene que ver con edad. Lógicamente lo ideal para llevar hasta un 90-95% de eficacia y protección de la vacuna es colocarla en pacientes que no han tenido actividad sexual entre 9 y 14 años. Pero ya se puede colocar de 14 años en adelante. Había una disyuntiva de si serotipificar el VPH o no para la colocación de vacunas, ya inclusive eso quedó apartado, ya no se debe serotipificar porque es difícil que la persona se haya puesto en contacto con los 4 serotipos o con los 9 serotipos que trae la vacuna, ¿okay? Generalmente hay 1 o 2 por allí que están relacionados, pero no todos los serotipos. Entonces actualmente lo que se recomienda es la vacunación de todas las personas, indiferentemente de la edad que hayan tenido actividad sexual o no, porque de una u otra forma siempre hay un nivel de protección, tomando en cuenta siempre que cuando se coloca entre 9 y 14 años la eficacia está entre el 90 y el 95%. De igual forma, a cualquier edad, estando en contacto o no con el virus, siempre va a haber cierto grado de protección, que más que cero es importante. En el marco de esa protección y de ese cuidado que tienen que tener nuestras hermosas damas, ¿cuándo Romir comienza ya propiamente, o debe comenzar, por supuesto, una rutina, ¿no? del cuidado y de visita al ginecólogo, y cuándo debe comenzar la citología como tal en el caso de las damas, para prevenir en todo caso y estar siempre alerta de cómo está ese cuello? Bueno, se supone que el primer control ginecológico normal de una mujer debe ser a los 6 meses después de haber tenido la primera actividad sexual. ¿Okay? Ese es
el momento ideal de comenzar con los controles. El control tiene que tener su característica. Primero, ser precoz, ahí está esa precocidad. 6 meses después de la primera actividad sexual. Hay que tener en cuenta varias cosas. Una vez que la mujer ya tuvo contacto sexual por primera vez, tiene que hacer sus controles de manera regular. En cuanto a la regularidad, hay controversia. Algunos hablan de que cada 6 meses, otros hablan 1 año, unos hablan 3 meses. En el caso del protocolo que manejamos nosotros, nosotros manejamos controles en pacientes sin patología de cuello, que no hayan factores de riesgo, por lo menos un control 1 vez al año. ¿Okay? En pacientes con factores de riesgo, donde ya se han identificado ciertos problemas, ponemos un intervalo de más o menos 6 meses. Y dependiendo de la gravedad del caso, de lo que haya resultado o lo que se haya hecho, a tal manera, podemos jugar con esa periodicidad entre 6 meses y 3 meses, dependiendo de la gravedad del problema. Pero si bien es cierto, toda mujer tiene que realizarse por lo menos un control, que bueno, de eso vamos a hablar más adelante, citocolposcópico por lo menos 1 vez al año. ¿Cuándo citología y cuándo colposcopio? Bueno, ¿O son los dos? Bueno, voy a decirlo de esta manera, coloquial. Sí, claro. Todavía con eso nos estamos matando. ¿Ok? Particularmente yo, basado en la revisión académica que siempre, cada cierto tiempo estoy realizando, estoy cada vez más convencido de que un control citológico solo no tiene sentido. Nosotros hay unos términos por allí que manejamos para medir si las cosas están bien o no están mal, que se llama sensibilidad y especificidad. La citología tiene una sensibilidad y especificidad muy baja si no se asocia con la colposcopia. Igual la colposcopia realizada sola también tiene una sensibilidad, a pesar de que la sensibilidad es alta, la especificidad es baja. Entonces, actualmente la recomendación es realizar el control citocolposcópico. Es más, tiene que llamarse así, ya no hay que separarlo. Citocolposcópico, porque la sensibilidad y la especificidad cuando se realizan los dos estudios es alta. Estoy revisando por ahí un estudio que se hizo a nivel, por cierto, de Latinoamérica y Europa, un metaanálisis que agarraron unas páginas, agarraron muchos estudios por allí de muchos pacientes y estuvieron revisando cómo era esa asociación positiva. Porque al final a nosotros lo que nos dice que es la patología o no es la citología o la colposcopia, lo que nos dice es la biopsia. ¿Ok? Pero cuando asociaron citología, colposcopia, biopsia, se dieron cuenta que lógicamente la asociación óptima es citología, colposcopia, biopsia. Pero inclusive hay algunos colegas que dicen que no, que la colposcopia no se debe realizar si no hay una indicación citológica o algún problema que se identifique per se. Ya nuestra escuela, la escuela a la que yo obedezco, inclusive en estos estudios se han dado cuenta que la colposcopia asociada a la biopsia tiene una eficacia más alta que la citología con la biopsia. O sea que la colposcopia asociada con lo referente a la biopsia tiene mucha más importancia que la citología asociada con la biopsia. Eso quiere decir que la colposcopia está por encima de la citología. Eso por muchas causas que, bueno, no vamos a tocar aquí. Eso tiene que ver con quién realiza el estudio, el tiempo del estudio, la forma de la toma del estudio, muchas cosas que han hecho que la citología baje mucho en sensibilidad y especificidad. E inclusive el reporte citológico que hacen actualmente, cambia. Un colega puede describir de una manera la citología, es válida, otro colega puede, unos utilizan la clasificación de Río, otros utilizan una clasificación tradicional. Entonces, hasta en eso hay diferencias significativas en cuanto a la citología. Entonces, en la actualidad probada, revisión académica, el estudio debe ser citocolposcópico. Como le dije, con las variantes en cuanto a periodicidad, dependiendo del facultativo, de lo que él tome, de la paciente, si tiene factores de riesgo o no otras cosas, en cuanto al tiempo, pero debe ser un estudio citocolposcópico. Ya la citología, y esto es un tema bastante controversial, sola está quedando en desuso. Porque inclusive en poblaciones con bajo riesgo de pequeñas personas, la sensibilidad y especificidad no llega al 20%. Entonces es importante ya comenzar a concientizar a la población, porque todavía llegan pacientes, muchos pacientes a la consulta, que bueno, al final vamos a tocar el tema de cómo me ha ido a mí en la consulta, la experiencia, los últimos 6 meses. El paciente llega y no sabe ni siquiera qué es una colposcopia. Y cabe destacar que ya la colposcopia, como estudio, solo inclusive, está superando lo que es la citología. Romil, hay muchos mitos, ¿no? Con respecto al tema del pH. Hay mitos también con respecto al tema de las enfermedades vaginales. De esas dos cosas hablemos un poco, para que entremos también y expliquemos, porque como son términos, por supuesto, honestamente médicos, y sobre todo en la rama de la ginecología y obstetricia, pero sobre todo aquí la ginecología, hablemos, por ejemplo, del tema de la colposcopia, de lo que es colposcopia como tal. Primero, esos mitos que uno, Dios mío,
BPH, tanto aquello, pues estamos suscribiéndonos al tema BPH para llegar luego a lo más grave, que es, ni lo quiera Dios, pues un cáncer cervicuterino. Y los mitos sobre el tema de las enfermedades vaginales. Bueno, ese es otro tema. Bueno, es que con la vacunación todos los temas, en verdad, por eso es que tomé le sugerí ese tema, porque en verdad todos los temas son controversiales. Las controversias con los problemas infecciosos vaginales van inclusive de lo cómico, pasa hasta por lo cómico, en muchas cosas. Voy a hablar un poquito del flujo vaginal, porque es un tema boga, aunado al hecho de que generalmente ahorita ya 8 de 10 pacientes que uno revisa en la consulta, de alguna u otra forma tienen un flujo vaginal. En boga de que este tema se ha trillado mucho, se ha hablado mucho de ello, uno ha estado revisando y revisa y da vuelta y da vuelta y da vuelta, y yo he concluido algo, y lo voy a decir como experiencia personal, no voy a citar a decir que es así, que es ginecológicamente así, pero he llegado a la conclusión de que hay algo muy importante con respecto al flujo, y a eso me voy a dedicar. No voy a hablar de que hay agarnadera, de que hay candidiasis, de que hay tricomoniasis, no. Voy a hablar de algo importante, que es el flujo vaginal normal. La palabra normal, hablando estadísticamente, es lo que más se repite, eso se llama normal. ¿Okay? Yo he llegado a la conclusión de que lo importante en cuanto a diferenciar un flujo patológico, que es el flujo que está enfermizo, lo que se diría normal, a lo que se llama normal, es cuando una mujer tiene un flujo que es normal. Y la mujer, el flujo es normal cuando el flujo es el que más se repite, como se lo digo yo a mis pacientes. Yo tengo flujo, ¿cuánto tiempo tienen con ese flujo? 5 años, este es un flujo normal. Si te han colocado múltiples tratamientos, si no mejoras, sí. Porque una cosa es tener un flujo sintomático, ¿okay? Que produce picor, escozor, picazón, ardor, dolor, y otra cosa es tener un flujo, ¿okay? Que no produzca ninguna sintomatología, que no necesariamente no tiene que ser infeccioso, puede ser infeccioso pero que no produzca ninguna sintomatología. Ahora, lo más importante con los flujos vaginales es que la mujer identifique cuál es su flujo normal, porque inclusive este es más controversial que todo en cuanto a los olores. Eso es un sinfín de cosas que hay que aclarar, porque hay muchas mujeres que se caen a palos, lo digo coloquialmente, con duchas vaginales, con óvulos, ellas mismas automedicándose, porque creen que el olor que tienen es un olor anormal, y voy a decirlo, el olor es característico de cada persona y de cada cuerpo. Así es. Hay flujos que parecieran ser flujos anormales en cuanto al olor en las mujeres y son normales. Y las mujeres, aún en estos momentos, los consideran anormales. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Entonces, ¿qué le digo yo a las mujeres en la consulta? Vamos a ver cuál es tu flujo normal. Lo primero es identificar cuál es tu flujo normal, porque hasta donde nosotros no veamos cuál es tu flujo normal, no podemos decir que tu flujo es anormal. Porque tú puedes tener un flujo, es más, académicamente se dice, la mujer puede tener un flujo que va desde blanco cristalino, blanco claro, hasta un flujo inclusive que al tocar el bloomer se puede hacer amarillo claro, y eso puede ser un flujo normal. Y entonces nosotros ya hemos categorizado el flujo que es blanco homogéneo hasta el flujo que cambia de cualquier color como flujos anormales, y resulta que no son flujos anormales, son flujos normales. Entonces eso es verdaderamente lo importante, y es la recomendación que yo siempre le doy a las mujeres, y se lo doy por esta vía. Hay que tratar de identificar primero el flujo normal, para después tratar de buscar los anormales. Y hay muchos flujos considerados como anormales que son normales. Y ahí también, Rubén, hay mujeres muy obsesionadas por el tema de, lo dijiste ahorita, no dejar el dolor, entonces ahí, y ustedes siempre han recomendado de que hay un elemento ahí, un pH creo, que tiene que estar allí. O sea, que cuando se pasa, todo en exceso es malo, también trae consecuencias. Claro. O sea, claro. Está bien la higiene, todos tenemos que tener una tremenda higiene, nosotros, los caballeros, los hombres también, pero todo en exceso pues también trae sus consecuencias. Es que el tema de las duchas, ya para cerrar este punto, el tema de las duchas, me invitaron a una charla por el Día de la Mujer y me preguntaron, el público, ¿qué está recomendado o no está recomendado el tema de la ducha? Mire, la vagina es una de las zonas del cuerpo humano con un mecanismo de autorregulación más desarrollado. La vagina tiene la capacidad de limpiarse sola. Inclusive, después de la menstruación, la vagina tiene el aparataje
estructural, anatómico y funcional para salir de todo ese detrito que queda en la vagina después que termina la menstruación. Y a veces por desconocimiento las mujeres, como lo digo, tratan de agresivamente tratar de limpiar la vagina cuando la vagina tiene un mecanismo de autorregulación casi perfecto. Porque es el tema de los mitos, ¿no? También, por eso le estamos dando ese nombre. Yo te di claro, la pregunta como mito, pero es que el mismo tema, fíjate, a veces ustedes los médicos lo plantean de que las enfermedades, cuando hay alguna lesión, alguna herida a nivel bucal, sanan más rápido que en cualquier otro lado, incluso producto de la misma saliva. Exacto. ¿No? Ahora, ahí estamos hablando mitos con respecto al tema de las infecciones, pero también los mitos con respecto al tema de VPH. Eso que hablaste es algo en principio, pero que no hemos entrado con respecto a tantas cosas que son realidad y otras que son especulación. Bueno, yo aquí tengo un término importante, se lo digo a todas, que es el principal mito por el que pasamos en cuanto al tema VPH. Yo no soy defensor de la teoría de la culpabilidad, yo siempre he sido defensor de la teoría de la responsabilidad. Y ese es el principal mito que se vive a nivel del VPH, ¿no? Cuando la paciente le sale VPH, desafortunadamente en la citología, o uno consigue una imagen corposcópica típica que conduce a la toma de una biopsia, por ejemplo, y tiene que decirle al paciente que lo que tiene en el cuello lo produce el VPH. Ese y el PEVIR. Vamos a dejar el 0.5% de algunas cosas que son mucho menos comunes, pero el 99.5% VPH es PEVIR para producir los problemas del cuello. Y entonces caemos en lo mismo. Yo he tenido la oportunidad, lo digo, he tenido la oportunidad de hacer jornadas en iglesias cristianas y he tenido choques importantes con los pacientes, porque lógicamente vienen de una cultura de la no promiscuidad, de tener una sola pareja. Entonces, cuando uno consigue algo, empiezan los golpes. Entonces empiezan que la pareja, que yo, que ella, que entonces la pareja le dice, yo no fui porque yo nada más que he estado con vos. Entonces ella le dice, no, pero es que yo tampoco fui porque no he estado contigo. Miren, por eso es que lo digo. Claro. Yo le digo de una vez al paciente, mire, yo no soy aquí partidario de la teoría de la culpabilidad. Yo creo que aquí no es buscar un culpable, porque cuando uno acepta estar con una persona, yo se lo digo así, lo voy a decir aquí a través de la cámara. Yo le digo, cuando tú aceptas estar con una persona, porque aparte que el VPH tiene muchas formas de transmisibilidad, no solamente la actividad sexual, aunque es la más importante, yo se lo digo al paciente, cuando usted se sienta frente a una persona, la persona dice vamos a hacer el amor, estar contigo, tú tienes que aceptar que hay animalitos que vos le vas a pasar a ella y animalitos que ella te va a pasar a uno. Punto, hasta ahí llega uno. Ya después del génesis de que si fue una sola pareja, que si son dos parejas, que si fueron, dígame cuando no, que tiene que haber sido aquel. Yo he tenido dos parejas, pero es aquel. Pero ¿cómo hacen para saber que es aquel? Entonces, simplemente es la responsabilidad. O sea, aquí es salirse ya de especular en contra del VPH o cuál fue la forma de transmisión. Aquí ya es que las mujeres, porque hemos visto un alto aumento de la patología del cuello en estos últimos tiempos, y aquí el tema es que las mujeres tienen que entender que debe haber un control periódico, precisamente para saber en qué momento el VPH se activó y si el VPH está produciendo enfermedad. Eso es lo más importante. Claro, no estar buscando, porque es difícil, ¿no? Sobre todo tomando en consideración las características de este tipo de virus, poder decir fue allá, fue acá, fue acá. Es muy difícil, muy difícil. Pero sobre todo cuando hay... Mira, hay experiencias que en privado las vamos a compartir, sí, que en privado se las voy a compartir, aquí es difícil, pero hay experiencias por las que uno ha pasado ya en el desarrollo de la profesión, que ayer le dije a una paciente, ojalá yo te pudiera publicar a uno, para que la gente entendiera un poquitico la forma de transmisibilidad del VPH, porque vos sos un caso especial. Ahí tenéis esto, no habéis pasado por esto. Entonces, sería bueno publicarte, aunque no te lo voy a hacer, se lo digo a la paciente, porque para que la gente vea que no todo es el acto sexual. No, y ya en estos minutos que quedan, Romiel, por eso te digo de que, sobre todo cuando hay muchos escrúpulos, cuando hay una moral establecida y sobre todo a veces choque con el tema religioso, etcétera, y bueno, cuando no hay una ventana abierta desde el punto de vista del conocimiento con respecto a todas estas cosas, que van hacia nosotros, realmente lo ginecológico, hacia la sexología, etcétera, la persona de una vez dice fue fulanito, pues ese que anda con tal cosa, ¿no? Así es. Son temas así es. Pero es la realidad, no hay que hablarlo con tanto tecnicismo, pero la realidad, y eso
trae otras consecuencias, ya claro, con conflictos de pareja, etc. Así es. ¿no? Ahora, Romín, ya en estos minutos que quedan del programa, dejo para que como ginecotetra pues den unas recomendaciones muy puntuales, noticias muy puntuales a nuestra hermosa dama en referencia a lo que es este tema de las patologías cuello uterino. ¿Qué hacer y, o sea, qué le decimos para bueno, de evitar ver tanta cosa? la recomendación sigue siendo el control ginecológico periódico. Es imprescindible en la mujer su control ginecológico periódico. Es lo único que puede disminuir en gran medida los casos, más en nuestra población que no estamos acostumbrados, no tenemos la cultura todavía de la colocación de la vacuna, que es lo que puede disminuir de manera brusca los casos. Aquí en nuestra población sigue siendo importante el control y luego del control el seguimiento, ¿okay? Una vez que se detecta que hay un problema. Debo decirlo de manera puntual, es importante llamar la atención, no solamente de manera particular, sino en reunión con otros colegas. Hemos notado que el índice de aparición de las enfermedades de cuello ha aumentado post-pandemia en una manera, lo voy a decir así, y para crear conciencia, abismal. Hemos llegado a tener problemas de cuello en la actualidad, en poblaciones puntuales, en más del 50%. Eso quiere decir que de las pacientes que se sienten en una silla a verse conmigo, una tiene problemas en el cuello. Post-pandemia. Post-pandemia. Afortunadamente, debo decirlo con responsabilidad, la mayoría de los casos, particularmente en mi consulta, que más o menos ya tengo reportadas 140 pacientes y más de 350 pacientes vistas en los últimos 6 meses, asociado a una serie de jornadas que yo hago de manera comunitaria. La gran mayoría de las enfermedades que hemos detectado son enfermedades que van comenzando. Gracias a Dios. No hemos tenido el porcentaje, tengo 75 biopsias reportadas, más o menos 65 son de cuello. Solamente he tenido 3 casos que pasan de la lesión mínima producida por el cuello, que se llama NIC1, hasta ni 2 ni 3. Solamente 3 casos y uno que acabo de detectar. Eso es un porcentaje de menos del 10%, más o menos 5% de enfermedades avanzadas. Gracias a Dios las enfermedades son mínimas, pero el tema es que esta gran cantidad de enfermedades mínimas, si se descuidan a través del tiempo, pueden convertirse en enfermedades más importantes. ¿Las edades más o menos? Las edades son diversas. En general, la patología del cuello, en general, es de personas no tan añosas, vamos a decirlo así, ¿ok? Sí, pero las edades... Hablo en razón de esas estadísticas que estás llevando. Exacto, no, la media de edad para enfermedades de cuello está entre 20, más o menos 20 y 40 años. Ahí es donde están la mayoría de los casos. Un 80 o 90% de los casos. Ya por encima de 40 años y por debajo de 20, por lo menos particularmente, las estadísticas que llevo no veo muchos casos. Pero más o menos el 80 o 90% de los casos están entre los 20 y los 40 años, más o menos. Y siguen siendo los factores de riesgo importantes para el desarrollo de la patología. El más importante, la falta de controles. Sí hay pacientes que han tenido controles normales que de repente aparecen con algo, pero lo más importante y lo que sigue marcando la pauta en cuanto a la aparición de las lesiones de cuello uterino es el tiempo en cuanto la paciente no se hace su control ginecológico. Quedó pendiente de colposcopia, la colposcopia como tal. La colposcopia es un procedimiento que ideó un alemán, el doctor Hans Hinselmann, en 1925 lo patentó. Él comenzó a trabajar unos años antes, pero lo patentó. ¿Qué dijo él? Vamos a ver cómo hacemos para ver el cuello y que identifiquemos cuando el cuello tiene enfermedad. Entonces digo, bueno, pero aquí vemos el cuello normal, vamos a ponerlo más grande. Entonces creó un microscopio de bajo aumento, entre 10 y 20 por, que es lo que se utiliza. Entonces, ¿qué se hace con la colposcopia? Se coloca un aparato que ya ahorita actualmente se utiliza la videocolposcopia. Yo sigo utilizando la colposcopia tradicional, me gusta más. Que es un microscopio que lo que hace es ver un cuello que es de este tamaño, ¿okay? Lo pone así. Entonces nosotros vemos el cuello más grande. A medida que el tiempo fue pasando, el doctor Walter Schiller dijo, ¿será que le podemos echar un poquitico de pintura al cuello a ver cómo lo vemos? Creó un método que se llama el test de Lugol. Entonces se coloca yodo dorado y el yodo dorado tiene un efecto sobre el cuello. Años más tarde, eso fue en 1928, años más tarde en 1933, 38, el doctor Hinselmann dijo, bueno, pero vamos a tratar de echarle otras cosas a ver cómo se ve. Y creó el test de ácido acético. Entonces la colposcopia es un procedimiento donde se ve el cuello más grande, primero normal, después se desarrollaron unos filtros para ver los vasos, a ver si hay unos vasos atípicos característicos en algunas lesiones, y posterior el segundo paso es sale ácido acético a ver una reacción celular que se marca cuando la célula está enferma, produce mucha proteína y se marca de color blanco con ácido acético, y el test de Lugol, donde esas células que se marcan blancas con el test de ácido acético, entonces en el Lugol se dejan de ver caoba, porque el Lugol pone todo como las puertas caoba. Entonces ese tejido que está dañado se ve más tenue, no capta muy bien el Lugol, porque
las características de la célula del cuello que están dañadas es que hay una hiperproducción de proteínas y el glucógeno, que es cómo se almacena la energía en la célula, es muy escaso en la célula, entonces ahí no capta mucho glucógeno. Entonces uno lo ve. Entonces bueno, ya viene una clasificación donde uno habla de imagen corpocópica típica, que es lo normal, y la imagen corpocópica típica, que es de grado leve, de grado grave, simple, complejo, ¿ok? Y entonces uno caracteriza ya en la corpocopia, vimos esto, y ver dos estructuras importantes, que es la unión del campo columnar y la zona de transformación, eso también lo vemos en la corpocopia. Entonces ahí determinamos, hay una corpocopia que está bien y una corpocopia que está mal. Bueno, agradecido, Romín, a todos ustedes, pues les deseo lo mejor, que Dios les cuide, les bendiga, nos veremos en una próxima entrega de Punto de Vista. Muchísimas gracias. Gran hermano.